La realidad tiene un cuarto oscuro. Carmen María Morales. Prefacio. Antequera, abril de 1585. La muchacha fue despojada de los pesos que colgaban de sus tobillos ensangrentados y descolgada de la garrucha que había sido su instrumento de tortura y que, brutal y despiadadamente, había estirado sus extremidades superiores e inferiores hasta lo insufrible, justo después de haber confesado, entre jadeos y gritos desgarrados de dolor, su pecado de judaísmo y su herejía, aunque realmente apenas pudo alcanzar a afirmar aquello que se le preguntaba y se le exigía, y únicamente lo hizo para evadir el sufrimiento. Fue arrastrada por un angosto y lúgubre pasillo subterráneo y golpeada en la integridad de su maltrecho cuerpo con los numerosos escalones de piedra que ascendían desde las mazmorras, para ser conducida a una cámara más iluminada y amplia, sede de la institución del arciprestazgo, donde fue depositada como un desecho inerme frente al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición española. Uno de los inquisidores, el de mayor categoría, que era el representante episcopal, solicitó al escribano el documento que contenía la confesión de la muchacha. ¿Ha habido expresión pública y precisa de su arrepentimiento?, inquirió después de leer el documento. No, señor. La acusada ha perdido el conocimiento justo después de haber gesticulado afirmativamente sobre las faltas que se le imputaban, respondió el escribano. Esa confesión podría ser insuficiente para sostener una sentencia de condena, reclamó el inquisidor. Señor, hay denunciaciones, indicios y pruebas suficientes que atestiguan la existencia de prácticas judaizantes por parte de la acusada, aseveró el fiscal inquisidor. Además, he aquí un testigo que afirma haber sido objeto de sus herejías, afirmó señalando a un obeso y apestoso fraile que figuraba sentado a su derecha, quien contemplaba con una sonrisa de insultante satisfacción a la acusada. Uno de los consultores que formaba parte del tribunal impidió la intervención del fraile, cuando éste se disponía a atestiguar los falsos hechos, derramando con apremio una jarra de agua sobre la cara de la supuesta hereje. Ésta abrió los ojos espantados por el miedo, incorporándose torpemente. Todos los asistentes enfocaron entonces su atención en la acusada. El consultor se apresuró a preguntarle a la muchacha si mostraba su firme arrepentimiento por los pecados cometidos, así como su compromiso de conversión al cristianismo, acallando entretanto las protestas del fiscal e incluso saltándose a la máxima autoridad del propio tribunal, a lo que ella contestó afirmativamente, que se arrepentía de todo y que nunca había dejado de ser cristiana. Después balbuceó que no era bruja antes de volver a caer rendida en el suelo, pero nadie pareció llegar a oír esas últimas palabras. Entonces el mismo consultor se dirigió al tribunal, objetando que había pormenores y sucesos que podían cambiar el curso del discernimiento, y desenrollando un nuevo documento, fue a entregárselo al representante episcopal. La muchacha se despertó sobre un camastro, cuyo colchón había sido confeccionado a base de un relleno de hojas de maíz, que no constituía un lecho demasiado confortable, sintiéndose tremendamente dolorida y acotada. Lo primero que captaron sus ojos fue un enorme crucifijo, de oscura madera de nogal, que dominaba la pared contigua al catre. Alguien había aseado su cuerpo y curado las heridas de sus muñecas y sus tobillos. También la habían vestido con una burda túnica de grueso lino que la cubría hasta los pies. Le costó un tremendo esfuerzo poder levantarse y caminar, pues ninguna de sus extremidades parecía estar en su sitio. Al cruzar la puerta de aquella austera celda, se encontró con un patio interior columnado, de lo que parecía ser un monasterio o convento, en cuyo centro pudo divisar un pozo que estaba flanqueado de árboles frutales. Al captar sus ojos unas hermosas y jugosas naranjas, se llevó los dedos a la boca para comprobar el estado de sus labios agrietados, advirtiendo la enorme sed que sentía.
No podía perder tiempo ni arriesgarse a que pudieran verla, así que decidió avanzar agazapada por el inmediato corredor techado y protegido por las columnas para buscar una salida. Pero enseguida fue sorprendida por un joven, ataviado con un hábito de monje, que apareció silenciosamente a su lado y que, sujetándola fuertemente por el brazo y sin mediar palabra, en respuesta a las protestas de ella, la condujo hasta una nueva estancia. Esta era una sala más lujosa, iluminada con vidrieras, ataviada con algún mobiliario ornamentado, mesas y sillas talladas, alfombras y tapices, y un gran candelabro de 7 brazos. En dicha estancia hizo acto de presencia un caballero, que por su indumentaria figuraba ser un noble, quien venía acompañado, además, de un fraile. La muchacha volvió a sentir pavor, y comenzó a forcejear para desprenderse del agarre del monje. «No temáis, señora. Nadie más os hará daño. Estáis bajo nuestra protección», determinó el fraile. «¿Vuestra protección? Señores, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis de mí?», preguntó la muchacha, todavía aterrorizada. «Somos gente de bien, pertenecientes a una organización religiosa que acogemos a proscritos y condenados», intervino el caballero. «No tenemos vinculación con la Inquisición, sino que, por el contrario, trabajamos al margen de ella. En cuanto a qué queremos de vos, en principio solo deseamos que contestéis con sinceridad a estas preguntas que tenemos que formularos. ¿Por qué razón os juzgaron y torturaron? ¿Y cuáles fueron los verdaderos actos que os delataron?» «Me juzgaron por judaísmo y herejía, pero todo es falso», contestó ella. «No, no es esa la respuesta correcta. Estáis repitiendo lo que el tribunal os ha hecho confesar, mas sabemos que sois cristiana, pues tenemos mucha información acerca de vos. Señora, os hemos rescatado de una condena segura y solamente os pedimos honestidad y claridad a cambio de haberos salvado la vida. Reitero las preguntas. ¿Qué actos os condujeron realmente a ser delatada y juzgada por la Santa Inquisición? ¿Cuáles fueron sus hazañas, objeto de denuncia?», puntualizó el caballero. El monje, que estaba aún junto a ella, le rodeó los hombros y le susurró al oído: «No tengáis miedo de decir la verdad. Somos una congregación que nos dedicamos a proteger a personas inocentes pero extraordinarias, como vos, de la tiranía del Santo Oficio y de otros tipos de barbarie. Señora, os aseguro que estáis en buenas manos». Esas palabras sorprendieron y calmaron a la muchacha. La pobre sintió un atisbo de esperanza. «Soy inocente. Soy cristiana, preguntad a quien me conoce. No soy ninguna bruja malvada», dijo sollozando. «Como ya os he dicho, se ha preguntado a quienes os rodean y tenemos suficiente información que avala vuestra honestidad. Pero además, nos han llegado noticias de vuestra gracia. Ese es precisamente el motivo por el que os hemos rescatado y el que nos obliga a manteneros bajo este techo, velando por vuestra seguridad. Nuestro hermano, aquí presente, os acaba de explicar que nos dedicamos a proteger y defender a aquellas personas que son perseguidas por tener capacidades extraordinarias como las que posee vuestra merced. Pero para seguir ayudándoos, necesitamos conocer con mayor profundidad el alcance de vuestras proezas», explicó el noble con indulgencia. La muchacha, que había estado toda su vida escondiéndose, no podía desprenderse de la desconfianza adquirida a base de haber sido testigo de innumerables injusticias y sufrimientos durante toda su existencia. Pero no tenía dónde ir. Se sentía sola y aterrorizada, y esa gente le estaba ofreciendo un lugar donde esconderse. Después de lo acontecido, le temía más al sufrimiento y al dolor que a la propia muerte, y además, en su fuero interno, deseaba confiar en ese noble clemente de amable rostro, en el monje igualmente indulgente y además también en la iglesia, no en la que ejecutaba inocentes, sino en aquella que proclamaba el amor de Dios. Por todo ello, se decidió a hablar,
y tras una dedicada deliberación proclamó: «Yo debo reconocer que no soy como las personas corrientes, mas os aseguro que nunca he hecho mal alguno a nadie, sino todo lo contrario. Mi intención ha sido ayudar al desvalido o al desgraciado. Lo juro. En realidad, puede resultar difícil de entender. Muchas de las gentes que me han visto actuar han opinado que soy una elegida de Dios porque tengo la capacidad de... En fin, logro realizar cosas que otros no pueden.